Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante y la verdad muy complejo. Vamos a ir mucho más allá de los típicos titulares rápidos que vemos en las noticias y vamos a rascar la superficie de los datos reales que impulsan el movimiento humano en nuestro planeta. Hablaremos de movilidades de todo tipo, desde la gente que cruza océanos buscando simplemente sobrevivir hasta los que cruzan el mundo por puro ocio. Así que poneos cómodos porque empezamos este repaso por los números y las historias reales que moldean el mundo en el que vivimos. 260 millones. Fijaos bien en este número. Esa es la asombrosa estimación de personas que ahora mismo viven fuera de sus países de origen. Es una cifra colosal, de verdad, y nos sirve perfectamente para entender la escala de lo que vamos a hablar hoy, porque cuando hablamos de movilidad global, no estamos hablando de conceptos teóricos o abstractos. Hablamos de la vida de cientos de millones de seres humanos que han hecho las maletas y han cruzado una frontera. Y para entender cómo se mueven, esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. Dinámicas migratorias globales. 2. La regionalización de flujos. 3. Migración voluntaria y forzada. 4. Peligros en el Mediterráneo. Y 5. El problema del turismo masivo. Empezamos con el primer punto, dinámicas migratorias globales. Vale, el objetivo principal aquí es desmontar algunos de esos grandes mitos que todos hemos escuchado. A veces da la impresión de que estamos viviendo una especie de oleada migratoria nunca antes vista, ¿verdad? Como si el mundo estuviera desbordado. Pues bien, los datos de la ONU nos cuentan una historia súper distinta. A ver, es cierto que el volumen total de personas ha aumentado, lógico, somos más en el mundo, pero el porcentaje de la población mundial que representan los migrantes se ha mantenido increíblemente estable. Estamos hablando de que fluctúa apenas entre un 2,8 y un 3,4% en las últimas décadas. Así que, en un mundo tan globalizado, la proporción real de gente que migra no se ha disparado como muchos podrían pensar. Y ojo a este cambio de paradigma porque es brutal. Tradicionalmente pensamos, o al menos eso nos cuenta la narrativa general, que casi toda la migración va de los países en vías de desarrollo hacia los más ricos, es decir, del sur al norte. Pero resulta que los datos más recientes rompen totalmente ese molde. Las migraciones entre los propios países en desarrollo, lo que llamamos flujos sur-sur, ya alcanzan los 99 millones anuales. De hecho, superan a los flujos hacia el norte, que están en 91 millones. Imaginad, por ejemplo, la cantidad de trabajadores de la India que se mudan a los países del Golfo Pérsico. Hoy en día, el movimiento horizontal por el globo es la verdadera tendencia dominante. Pasamos al punto 2, la regionalización de flujos. A menudo decimos que vivimos en un mundo sin fronteras, donde te coges un avión y te plantas en la otra punta del planeta en un día. Sin embargo, a la hora de emigrar de forma permanente, la realidad es que seguimos atados a la geografía más inmediata. Si os fijáis, la inmensa mayoría de los movimientos empiezan y terminan en el mismo continente. Para que os hagáis una idea, 2/3 de los africanos o de los europeos que deciden emigrar se van simplemente al país de al lado. Así que, al contrario de lo que podríamos pensar, la migración internacional sigue siendo algo súper regional. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, no es casualidad. Hay razones súper prácticas. Primero, la pura geografía. Mudarse cerca siempre es más barato y logísticamente más sencillo. Luego están los vínculos culturales y algo tan básico como hablar el mismo idioma. También influye mucho la herencia política o colonial, que hace que el papeleo sea más fácil. Y por último, pero importantísimo, las diásporas. Si ya hay una gran comunidad de tu país en un barrio específico, pongamos la comunidad china en un distrito de París, esa red actúa como un imán. Te da seguridad, te ayuda a encontrar trabajo, es el canal natural. Tercera parada, migración voluntaria y forzada. Exactamente. ¿Qué te empuja a dejar tu casa, tu cultura y tu familia? Aquí hay una línea divisoria enorme. Por un lado tenemos la migración voluntaria. La gente busca mejores salarios, una vida mejor. Y esto crea un motor económico mundial bestial, las remesas. El dinero que los trabajadores envían a casa. Para ponerlo en perspectiva, en países como Bangladesh, estas remesas suponen, atención, un 12% de todo su Producto Interior Bruto. Es una locura. Pero en el otro extremo tenemos la migración forzada. Aquí no hay cálculos salariales, aquí hablamos de pura supervivencia. Son personas que huyen como refugiados para escapar de un horror inminente. Y estos factores de empuje se ven en realidades muy concretas. Por una parte, la destrucción total, como vimos en Alepo, en Siria, que obligó a unos 6 millones de personas a huir a países vecinos y desató la crisis de 2015. Y por otra parte, tenemos la desigualdad económica más salvaje. La diferencia de riqueza entre un país como Alemania y uno como Níger es gigantesca. Funciona como un campo magnético, que es literalmente imposible de ignorar. En resumen, la guerra y la desigualdad extrema son los verdaderos motores de todo este movimiento.
Pero claro, dentro de la migración económica hay dinámicas súper complejas de las que casi nunca se habla, como la famosa fuga de cerebros. Mirad el caso de los médicos en Nigeria. Algunos países más ricos tienen políticas para atraer activamente a profesionales muy cualificados. ¿Qué pasa entonces? Que muchos médicos se gradúan en Nigeria y se van inmediatamente porque, lógicamente, les ofrecen mejores sueldos y hospitales mejor equipados. Y aunque esto es genial para el médico y para el país que lo recibe, los datos señalan que deja su país de origen sin un personal vital, debilitando muchísimo su propio sistema de salud local. Cuarto punto. Peligros en el Mediterráneo. Bueno, es momento de bajar un poco el ritmo y dejar la estadística a un lado para hablar de la realidad humana que hay detrás de todo esto. Fijaos en estas palabras: salimos 15 y solo quedo yo. No teníamos agua, ni alimentos, ni carburante. Es un testimonio durísimo. Son las palabras de Mohamed Adamoga. Pagó $700 a traficantes en Libia. Lo metieron en una lancha de goma con 14 personas más. Les dieron un triste GPS y les dijeron: id hacia Malta. En medio del mar se quedaron sin combustible. Luego sin agua. Tuvieron que beber agua del mar. Y tristemente empezaron a morir. Mohamed fue el único rescatado con vida de esa lancha. Y lo peor, lo más desgarrador de la historia de Mohamed es que no es una excepción. Es una gota en el océano de una tendencia macro aterradora. Solo en el año 2016 se documentaron más de 5.100 muertes y desapariciones en el Mediterráneo. ¡5.100! Una auténtica barbaridad que nos confirma un dato escalofriante. Las aguas entre el norte de África y el sur de Europa son, de lejos, la ruta migratoria más mortífera de todo el planeta. Ante esta situación, ¿cómo han reaccionado las naciones? Bueno, los documentos oficiales muestran respuestas muy contundentes intentando blindar las fronteras. De forma puramente objetiva, los datos registran un refuerzo enorme de controles de seguridad, incluyendo la construcción de nuevos muros y vallas. Incluso hemos visto cómo uno de los grandes pilares de Europa, la libre circulación del espacio Schengen, se ha tambaleado, con países como Austria o Hungría restableciendo controles en sus propias fronteras internas para intentar gestionar este flujo. Y llegamos al último punto, el problema del turismo masivo. Vamos a dar un giro de 180 grados. Pasamos de la migración por pura supervivencia a un tipo de movilidad totalmente distinta, pero que también transforma radicalmente el mundo que pisamos. Hablamos de millones de personas moviéndose por puro ocio y tiempo libre. Destinos como España, por ejemplo, son un imán gigante que atrae a multitudes internacionales por su clima, su cultura y su estilo de vida. Es un flujo masivo propiciado por la prosperidad económica, de gente que viaja simplemente por el inmenso placer de descubrir nuevos lugares. Pero claro, como cualquier fenómeno de masas, este aluvión espectacular de visitantes también genera fricciones, esta vez a nivel local. Fijaos en lo que decía Ada Colau cuando era alcaldesa de Barcelona, que ilustra este choque perfectamente. Explicaba que los alojamientos turísticos habían crecido casi un 20% en solo 5 años. Literalmente decía que le recordaba a las cifras de la burbuja inmobiliaria. Lo que al principio siempre se celebra como un boom económico, en algunas zonas se ha convertido en el epicentro de un enorme malestar vecinal por la saturación de los barrios. Y los datos nos explican exactamente el porqué de este malestar. Es súper paradójico. La enorme cantidad de dinero que trae el turismo masivo puede terminar asfixiando a los que viven allí. Vemos subidas de alquileres tan locas que la gente de toda la vida tiene que irse de su propio barrio. Vemos proliferar miles de apartamentos ilegales. Y como apuntan los analistas de nuestros datos, depender tanto del turismo hace que, a largo plazo, la economía local sea menos productiva y muchísimo más vulnerable ante cualquier crisis imprevista. Y bueno, todo esto nos lleva irremediablemente a una reflexión final. En este rato hemos viajado por las dos caras más extremas de la movilidad humana. Y la pregunta que se nos queda grabada es esta: ¿cómo va a conseguir nuestro mundo equilibrar las tensiones de una época definida absolutamente por el movimiento? Un planeta donde bajo el mismo cielo y en el mismo mar conviven los que se juegan la vida en el Mediterráneo por pura supervivencia y los que cruzan el globo buscando unos días de descanso en esas mismas costas. Es una locura pensarlo, ¿verdad? Os dejo con esa invitación a reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en la próxima.